En el video anterior estuvimos hablando de la función de producción. En esta segunda parte del temario tenemos la función de producción, la función de costes, la función de beneficios, aparte de los totales que hemos... vamos a ir trabajando poco a poco. Vimos la función de producción, vamos a ver la función de costes, la relación que hay entre ellas y digamos que aquí tenemos el resumen de todo lo que nos vamos a encontrar. Lo que es la función de costes, R por K más uno por N. Tenemos un componente fijo y uno variable. Habitualmente el fijo es el correspondiente al capital y el variable es correspondiente al trabajo, pero hay ejercicios que me lo hacen al revés, como veremos a continuación. Y tenemos que habitualmente la función de costes, en vez de definirla en función de K y de L, se define en función de Q. Y todas las funciones de costes que vamos a derivar a través de ella van a ser en función de Q. Por lo tanto, si el coste total va en función de Q, el coste variable también va a ir en función de Q, pero el coste fijo no. El coste fijo va a ir... Y vamos a construir también el coste marginal, al igual que el producto marginal, o similar al producto marginal, indica en cuánto aumentan los costes al aumentar una unidad de la producción. El coste medio, o el coste total medio, como quieren llamarlo, que nos indica en cuánto aumentan los costes por término medio al aumentar una unidad de producción. El coste marginal, el coste medio, van a ser fundamental, al igual que el coste variable medio. El coste medio se divide en dos, igual que el coste total se divide en coste fijo y coste variable. El coste total medio se va a dividir en coste fijo medio más coste variable medio, como tenemos aquí abajo. E indican en cuánto aumentan los costes fijos, el de arriba, o variables, el de abajo, por término medio, aumentar una unidad de producción. Bien, este es el resumen global. Lo que vamos a hacer es utilizar esta función para ir creando estos distintos costes. Entonces, bueno, sí, vamos a hacerlo primero de esa forma. Vamos a añadir aquí una página más y lo vamos a hacer con este ejemplo. Vamos a coger esta función de costes que tenemos aquí. Vamos a ver si la cogemos por aquí y la trasladamos aquí al lado. Tenemos esta función de costes donde, si nos fijamos, aquí tenemos, por un lado, los costes fijos, que sería esto de aquí, y por otro lado, los costes variables, que serían esto de aquí. Vamos a calcular las distintas funciones de coste, es decir, el coste medio, que lógicamente depende de Q, el coste fijo medio, que depende de Q, el coste variable medio, perdón, variable medio, que también depende de Q, y el coste marginal, que evidentemente depende de Q. Fundamentales, ¿cuáles son? Esta, esta y esta otra. El coste medio no es otra cosa que coger el coste total, es decir, esta función, y dividirlo por Q. Es decir, que me quedará 5 dividido por Q más 1500, la Q de arriba se va con Q de abajo, menos 60Q más Q al cuadrado. Simplemente es dividir por Q cada uno de los términos. Aquí nos encontramos con esta parte de aquí, que va a ser el coste fijo medio, y esta otra parte de aquí, que va a ser el coste variable medio. Por tanto, estas funciones ya las tenemos eh, listas para escribir. Sería 5 dividido por Q, el coste fijo medio, y el coste variable medio, 1500 menos 60Q más Q al cuadrado. ¿Qué es el coste marginal? La derivada perdón, el coste marginal es la derivada del coste total con respecto de Q. Es decir, derivamos con respecto a Q, lógicamente la constante su derivada a cero, me queda 1500
menos, bajo el 2, 120Q, más, bajo el 3, Q elevado al cubo. Son todas las funciones de coste que necesitamos. Cosas relevantes a tener en cuenta, que el coste medio y el coste marginal siempre tienen la misma constante. ¿De acuerdo? Que si yo tengo el coste variable medio, perdón, que si yo tengo el coste variable, yo dividiendo el coste variable, perdón, derivando el coste variable obtengo el coste marginal. Es decir, que decir derivada del coste total con respecto de Q es lo mismo que decir derivada del coste variable con respecto de Q. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Si yo digo, perdón, yo digo que el coste marginal es igual a la derivada del coste total con respecto a Q, esto es lo mismo que es la derivada del coste fijo más el coste variable con respecto de Q. Esto es la derivada del coste fijo con respecto a Q más la derivada del coste variable con respecto a Q. Como es un coste fijo, no depende de Q, esto siempre es cero. Por lo tanto, que tenemos que el coste marginal es igual a la derivada del coste total con respecto de Q y es lo mismo la derivada del coste variable con... Digo esto y es importante. Ya la forma es esta, derivada del coste total con respecto de Q. Pero digo esto porque hay algún ejercicio que me dan el coste variable ha pasado en algún examen, notan el coste variable y no notan los costes fijos, y la gente se vuelve loca intentando buscar el coste fijo para poder calcular el coste marginal. No es necesario, porque el coste fijo al derivar con respecto a Q es cero. Bien, como les decía, es relevante esto de aquí, que la constante del coste medio y la constante del coste marginal es la misma. Vamos a hacer ahora, aquí cometí un error, porque el coste, esta derivada aquí, esta derivada aquí, esto es incorrecto, porque esta derivada aquí es 3, perdón, vamos a hacerlo antes, Q cuadrado, la de Q al cubo sería 3 por Q al cuadrado. Bueno, como les estaba comentando, mm, lo relevante es esto y también va a ser fundamental planificar o hacer de manera correspondiente. Vamos a hacerlo todo un poquito más pequeño. Vamos todo para poder, a ver si, para poder hacer el gráfico a continuación, vamos a tenerlo todo aquí en un ladito, para ir viendo cada una de las cosas e ir dibujándolas. A la hora de dibujarlas, vamos a hacer los ejes, como siempre, y aquí en los ejes vamos a tener, en el eje de las X va a ser Q, y en el eje de las Y vamos a tener unidades monetarias. Estamos hablando de costes. Euros, pueden ser dólares, puede ser la unidad monetaria que me diga. ¿Cómo vamos a hacer este dibujo? Pues empezamos con la función de coste marginal. Tenemos la constante 1500. Arranco de 1500. Tengo que fijarme qué tipo de gráfica es. En este caso, la gráfica de orden 2, una parábola positiva. Recuerden que si era positiva, si la A era positiva, teníamos la actitud positiva, la parábola continente. Por lo tanto, en principio no nos vamos a complicar mucho y vamos a hacer una parábola como arrancando aquí, de aquí para allá. Siempre del positivo, o sea, nunca esta gráfica nunca puede tener valores negativos porque estamos hablando de una función de costes y esto es la cantidad, nunca pueden haber cantidades. Bien, una vez tenemos la función de coste marginal, no se olviden nunca de escribirlas, por cierto. Voy a señalar las cosas para intentar desde el primer ejercicio hacerlo todo con los colores que quería plantear. Fíjense que en la imagen anterior quiero plantear el coste marginal siempre en lila, el coste medio siempre en negro y el coste variable en azul. Discúlpenme si me despisto, pero esa es la idea, ¿vale? Entonces tenemos el coste marginal ya hecho. Vamos
los cálculos está igual, pero el gráfico es el que me interesa. De aquí también lila, bueno, lila o malva, no sé, color, yo soy medio daltónico para... Tenemos esto, vamos a hacer ahora el coste variable medio, y el coste variable medio es una gráfica que vamos a poner en azul, siempre va a partir del mismo valor y va a ser una parábola, pero más suave. Esto está mal, porque esta parábola va a ser, cónchale, decreciente, siempre parte del mismo punto y va a ser decreciente hasta que toque el corte marginal. Y a partir de ahí va a ser creciente. Este es el coste variable medio. Digamos que esto de aquí, este punto de aquí, es el mínimo del coste variable medio. Hasta que no toque el coste marginal no empieza a subir. Fíjense aquí también que hay otro punto relevante, que es este de aquí, que es el mínimo del coste marginal. Estos dos puntos son relevantes y luego los nombramos. Y nos encontramos que tenemos el coste variable medio, tenemos el coste marginal, nos falta el coste total. Fíjense que no me estoy preocupando en los valores ni nada de eso, porque eso nos interesa más en la tercera parte cuando empezamos a hablar del monopolio. Perdón, del monopolio, competencia perfecta, cuando hablamos de los beneficios. El coste total siempre va a ser similar al coste marginal, pero tenemos esta parte del coste fijo. Esta parte del coste fijo, fíjense que si Q es muy pequeñita, 0, esto sería 0, esto sería 1500, y esto me quedaría 5 dividido por 0. 5 entre 0 es infinito, por lo tanto el coste medio siempre viene de arriba, una paralela, de una asíntota, digamos, con el eje. A partir de aquí va bajando, 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 hasta que toca coste marginal. Y aquí nos encontramos con otro punto relevante. Y a partir de aquí empieza a subir, un momentito, a ver si intento mejor. A partir de este punto empieza a subir y cada vez se va a ir acercando más al coste variable medio. Nunca va a cortar al coste variable medio, porque fíjense que el coste medio es coste fijo medio más coste variable medio. Digamos que el coste fijo medio, si lo quisiéramos calcular, el coste fijo medio siempre va a ser, perdón, vamos a hacerlo así. Para cualquier punto de Q, el coste fijo medio va a ser la diferencia entre la línea negra y la línea azul. Eso sería el coste fijo medio en esta cantidad de Q. Claro, a medida que van creciendo los costes, a ver si lo hago bien, digo que a medida que van creciendo los costes, perdón, las cantidades, 5 digo por cantidades más grandes, cada vez va a ser más pequeñito. Por eso se pega el coste medio, el coste variable medio, y me falta, que es rojo, ¿no? Negro, que es nombrar la gráfica del coste. Fíjense, coste marginal, coste medio, coste variable medio son los fundamentales. Esto que está en rojo solamente para que ustedes vean lo que es, pero no es necesario. Y lo que sí es relevante son estos tres puntitos. Estos tres puntitos que es el mínimo del coste marginal, vamos a ponerlo por aquí, el mínimo del coste marginal. A ver si escribimos un poquito decentemente. El mínimo del coste marginal. Que ahí es donde se alcanza el, que en este punto el mínimo coste, como estaba diciendo, es donde empieza a trabajar la ley de rendimiento decreciente. Y esto es lo que me va a dar relación, como veremos después, con función de producción. Este otro punto, aquí comienza la ley de rendimiento decreciente, es decir, esta
cantidad de aquí, vamos a llamar Q sub 1 si quieren, es la cantidad para la cual se alcanza el mínimo coste posible, el mínimo coste marginal. O si quieren, el máximo producto marginal. Están relacionados, luego lo veremos. El siguiente punto que nos encontramos en azul, que es el mínimo del coste variable medio, o si quieren, exactamente igual que el mínimo del coste variable medio, donde el coste marginal es igual al coste variable medio, donde coinciden, es donde obtenemos el óptimo de explotación. Perdón, el óptimo no, el mínimo de explotación. El mínimo de explotación. Este punto, el mínimo de explotación, sería, vamos a llamarlo, Q sub 2. Es donde digamos que deberíamos empezar a producir. Nosotros vamos a producir preferentemente en esta franja de aquí. Sería, digamos que sería lo ideal. Se puede producir en cualquier otro momento, pero eso requiere unas consecuencias que veremos en otro lado. Y por último, el puntito negro, digamos, el mínimo de explotación. El puntito negro, el último que nos encontramos ahí, si quieren podemos poner el mínimo negro, el mínimo del coste medio, o lo que es lo mismo, donde el coste medio es igual al coste marginal, que es donde nos vamos a encontrar este punto de aquí, este que les señalo, que es el óptimo de explotación. Digamos que es el lugar, por decirlo de esa manera, ideal para que la explotación sea. Todo esto lo vamos a ver detenidamente en un gráfico que habrán visto en otras ocasiones, que es este de aquí. Lo que pasa es que nosotros lo vamos a ir desgranando, por un lado, con las funciones de producción, por otro lado, con las funciones de coste, y por último, la relación entre ellos, que veremos en breves momentos. Pero antes de eso, vamos a ver las distintas opciones que nos encontramos con las funciones de coste y cómo serían sus gráficas respectivas. Para ello vamos a utilizar 5 ejemplos. Tengan en cuenta que acabamos de terminar con una gráfica general de los costes, pero tampoco me entretuve mucho en explicarles la gráfica. También les digo, la gráfica es muy importante, pero cuando vayamos a calcular beneficios, y ya veremos cómo se calcula y cómo hacemos estos puntitos para que sea lo más exacto posible. Pero por ahora lo único que necesito es que ustedes sepan escribirla. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a tener los tres tipos de funciones. Habitualmente son polinomios en función de Q. Eso no quiere decir que los costes siempre sean polinomios en función de Q. Polinomios, perdón, siempre van a ser en función de Q, pero polinomios. Lo que quiere decir es que los que ustedes le van a poner son polinomios. Pueden ser polinomios de grado 1, polinomios de grado 2 o polinomios de grado 3. Y tocarlo de las funciones de coste. Entonces, en base a esos polinomios, vamos a tener que calcular el resto de funciones. Vamos aquí. En esta primera tenemos esto, es el coste fijo. En esta segunda, esto es el coste fijo. En esta tercera, esto es el coste fijo. ¿Vale? Los costes fijos no dependen de Q. Los costes variables, aquí es una función lineal de Q. Aquí una función cuadrática. Y aquí es una función cúbica. ¿Vale? Aquí vamos a dibujar en un primer lugar las funciones de costes total, fijo y variable. La más sencilla, el coste total. ¿Por qué razón? Porque el coste total siempre va a ser, vamos a intentar ponerlo en la siempre va a ser igual a, en este caso, igual a 5. Porque el total es una línea horizontal igual a 5. Oh, perdón. Aquí, pongo el 5 aquí, una línea horizontal, pongo el 5 aquí, una línea horizontal. Repito, 5 porque
las tres funciones que puse, el coste fijo es 5. Si fuera otro, pues, lo que sea. Pero el coste fijo siempre va a ser lógicamente fijo, lógicamente constante, porque sus derivadas son cero, etcétera, etcétera. El coste variable, Q. Claro, a la hora de hacer el coste variable, tenemos que fijarnos que es una función si solamente me fijo en esta parte de aquí, que parte del cero. Q, esto sería una función lineal. No, lineal, pero bueno, es una línea de valor Q que arranca en el cero. ¿Cómo sería el coste total? Pues la suma de una y la otra. Es decir, en este caso concreto, el coste total sería exactamente igual al coste variable, pero con una separación entre uno y otro de 5 unidades. Es decir, que midamos donde midamos, aquí vamos a tener 5. En el caso del coste total, perdón, en el caso de función cuadrática, pues igual que sea la más, que se habrá menos, pero será algo así, una parábola, y el coste fijo, perdón, el coste total será exactamente igual, pero a una separación de 5 menos la goma, digamos, y esto bien porque digamos que miremos esto en el punto que lo miremos, de aquí a aquí siempre tiene que haber una distancia de 5. Pero bueno, ustedes entienden más o menos que mi calidad de dibujante no es muy grande. Y en el caso del coste de una función cúbica, pues pasa exactamente lo mismo. Digamos que esto sería algo así. Pues, y en el caso del coste total, pues exactamente igual, pero partiendo de 5. Si consigo hacerlo más o menos similar, ya les digo a ustedes que no me sale mucho menos similar. Vamos a intentar hacerlo así en dos trozos y más o menos se ve la idea. Aquí se me pega un poco, pero bueno, vamos a no intentar rectificar todo. La idea es la que ya, que es la diferencia sin con cada momento. Eso sería el coste total, fijo y variable que no hay que hacer cálculo. Para estos tres, para coste medio, marginal y variable medio, sí hay que hacer cambios, sí hay que hacer cálculos. Lo que voy a hacer es ampliar un poquito la página para que se vea todo bien. Y hago los cálculos aquí. Tenemos aquí el coste total medio, pues hacemos los cálculos y tendríamos que el coste medio sería el coste total dividido por Q, o lo mismo, 5 dividido por Q, y Q dividido por Q, que sería 1. El coste marginal, ¿no? Sería el coste fijo medio y el coste variable medio. Vamos a hacer el variable medio ya que lo tenemos aquí. El coste variable medio, esto sería el fijo, esto sería el variable. Me va a dar 1. O si quieren, coger los costes marginales y dividirlos entre Q. Pero bueno. Y el coste marginal, bueno, vamos a hacer la formulita, que sería el coste variable dividido por Q, y me da este de aquí. Y como les decía, el coste marginal sería la derivada del coste total con respecto de Q, la derivada de 5 0, la derivada de Q es 1. ¿Qué tenemos? En este caso concreto, el coste marginal. Olvídense de los ejes que no corresponden, pero bueno, pongo el 1 aquí, se vea. Este sería el coste marginal. ¿Cuál sería el coste variable medio? Pues exactamente igual. El coste variable medio me coincide.
pongo aquí en línea, pues igual al coste variable medio. ¿Cómo me queda el coste medio? Pues vamos a acercarnos a 1 a medida que vaya creciendo Q y vamos a venir del infinito. Hacer algo de este tipo. Este sería el coste medio. Continuamos en el siguiente caso. Ahora no voy a escribir la fórmula, pero por comodidad, para no siempre lo mismo, aunque, repito, en cualquier ejercicio siempre van a tener que hacerlo ustedes. Y vamos a empezar con el coste medio, en este caso, teniendo en cuenta, esto se me ha acabado. Vale. El coste medio, teniendo en cuenta esta función, va a ser 5 dividido por Q, más 5Q entre Q me queda 5, más Q cuadrado entre Q me queda Q. El coste, cambiamos de color, el coste variable medio es esta parte de aquí. Si este era el coste variable, dividido por Q, se me queda esto de aquí. Es decir, 5 más Q. Va a ser una recta que depende de Q. Y el coste marginal, que es el que queda, vamos a cambiar de color. El coste marginal va a ser la derivada del coste total con respecto de Q. 5 con respecto de Q es 0. 5Q con respecto de Q, 5. Y Q cuadrado con respecto de Q va a ser 2Q. Bien. Eh, tenemos entonces coste medio, coste variable medio, coste marginal. ¿Cómo lo dibujamos? Pues empezamos siempre con el coste marginal, que va a partir, vamos a poner aquí, lo pongo aquí tengo 5 aquí, no es por nada, sino para no escribir el 5 aquí abajo. Y va a ser una recta 5 más 2Q, aquí. El coste variable medio, ¿cómo va a ser ahora? El coste variable medio va a ser 5 más Q. Podemos ir dando valores y hacerlo todo correcto, o hacerlo de esta manera porque lo que quiero que vean la representación solamente. Pues bien, en este caso, tan solo se van a cortar en un punto, que va a ser 5. Por tanto, si solo se cortan en un punto, el coste variable medio va a estar por debajo del coste marginal. Es decir, que va a ser una recta, pero un poco más suave. Algo así. Esto aquí, medio, y la otra es el coste marginal, que no lo escribí. ¿Cómo va a ser el coste total? Pues siempre que tenga parte, va a venir del infinito, va a ir bajando hasta que corte al coste marginal. Aquí, ese punto habíamos dicho que era el óptimo de explotación, donde el coste medio es el coste igual al coste marginal. Oye, ¿y qué pasaría con el mínimo del coste variable medio? Pues el mínimo coincide con el 5. Bien, pues, una vez corta, empieza a subir. No sube antes, sino aquí. Y se va pegando al coste variable medio. Tenemos el coste marginal, coste medio, coste variable medio. Si la función de coste es lineal, tendríamos funciones lineales totales y esta sería las funciones marginales o los restos de medios marginales. Si la función de costes es cuadrática, tendríamos las totales cuadráticas, siempre al coste fijo, y de esta forma en lineales me quedarían las de costes medios, y el caso habitual, que es el que les puse antes, es cuando la función es cúbica, en cuyo caso los costes medios, variables y marginales son cuadráticos, como vamos a ver a continuación una vez los cálculos. Amplio aquí para que se vea bien y vamos a hacer los cálculos. Pues entonces tenemos que el coste medio en este caso, a ver si lo tenemos en negro, sí, perfecto. El coste medio sería coger el coste total y dividirlo entre Q, por tanto, 5 dividido por Q, más 5 más 5,
5Q más 10Q al cuadrado. Esto sería coger la función de costes y dividirlo todo entre Q. El coste variable medio ya me sale directamente de ahí. El coste variable medio me sale directamente de aquí, que es esto. O si quieren, coger el coste variable y dividirlo entre Q cada uno de los términos. Me queda 5 más 5Q más 10Q al cuadrado. Y por último, el coste marginal, que lo que tenemos que hacer es coger la función de costes y dividirlo. Fíjense que al dividir 5 entre Q siempre va a dar 0. Al dividir el coste variable, dividir el coste marginal, como dije, perdón, el coste total, como dije antes, es lo mismo. Entonces, en este caso concreto, a ver cómo queda esto, me quedaría 5 más, la queda de 5Q cuadrado, me queda 10Q más la derivada de 10Q al cubo, me queda 10 por 3, 30Q al cuadrado. Tengo costes medios, coste variable y coste marginal. El dibujo, comenzamos el dibujo en la constante del coste marginal, que es 5, es una función cuadrática con el coeficiente positivo, por lo tanto es una parábola. Vamos a hacerla bastante acelerada para hacerlo bien. Aquí tenemos este mínimo del coste marginal, que en este caso el mínimo sería aquí, en este caso el mínimo no existe. Hacemos ahora el coste medio. ¿Cómo va a ser? Pues partiendo de la constante, va a ser una parábola que va a ir bajando, 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 hasta que toque el coste marginal y a partir de ahí empieza a subir. ¿Vale? Esto sería el coste variable medio. Esta de aquí teníamos que era el coste marginal y me falta el coste medio. El medio siempre viene del infinito, va a ir bajando hasta que toque el coste marginal y a partir de aquí empieza a subir hasta que se pega al coste variable medio. En el infinito sería el coste medio. ¿Vale? Aquí tenemos como punto relevante, hemos dicho, el mínimo de explotación, la óptima explotación, que es donde empiezan los rendimientos de fijamos, lo primero que tienen que ver ustedes es cómo es la función de costes, lineal, cuadrática y cúbica, y ya van a saber cómo van a hacer la gráfica. Este cuadro que tienen aquí, sin los cálculos si no quieren, es fundamental que lo tengan presente, como mínimo en la mente, para que ustedes, cuando tengan un ejercicio y les aparezca la función de coste, ya sepan de antemano cómo van a hacer las gráficas de las funciones. Rara vez me piden los gráficos absolutos, total, fijo y variable, pero siempre van a pedir los gráficos relativos. Coste medio, coste marginal y coste variable medio. Y esto van a ser fundamental para el cálculo de beneficio. Bien, para continuar con la explicación, ahora queda una explicación un poquito más técnica, donde analicemos este gráfico, va a ser más rápida, y donde, bueno, este otro también, perdón, y donde hagamos estos dos ejercicios que teníamos pendientes. ¿Vale? Pero ya que el vídeo se está quedando demasiado largo, voy a parar aquí y se los hago en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos en unos segunditos.